A los 23 años llegó a México por una semana que se convirtió en su vida entera. A los 38 años cruzó una mirada en las calles de Sevilla con un hombre que ya no tenía poder, pero que todavía sabía cómo usarlo. A los 78 años murió en silencio en Cuernavaca, lejos de los aplausos, lejos de las cámaras, lejos de todo lo que alguna vez creyó que la protegería. Su nombre real era Alexandra Asimovic Popovic. El mundo la conoció como Sasa Montenegro. Y lo que el poder mexicano le prometió, lo que ese hombre llamado José López Portillo le ofreció como refugio, y lo que el sistema terminó cobrándole hasta el último centavo, es una historia que México nunca escuchó completa. Esta es esa historia. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre Sasa Montenegro. Primero, como una niña nacida del exilio europeo y criada entre Argentina y la pobreza del miedo, llegó a convertirse en la mujer más deseada de México y como ese deseo nunca fue protección sino trampa. Segundo, lo que realmente ocurrió dentro de esa mansión llamada Colina del Perro. El símbolo del exceso, el lugar que el país entero odiaba sin haber cruzado nunca su puerta, y lo que le sucedió cuando el odio colectivo finalmente venció. Tercero, el golpe que nadie esperaba. Como en 2022 el gobierno de México expuso públicamente ante las cámaras el nombre de Sasa Montenegro y el número exacto de su pensión, convirtiéndola de un día para otro en símbolo del privilegio indefendible, y como ese momento destruyó lo último que le quedaba. Y cuarto, la verdad sobre sus últimos meses. La enfermedad que avanzó en silencio, el aislamiento, y una muerte que llegó el 14 de febrero de 2024 sin honores, sin discursos, sin que el sistema que la utilizó durante décadas siquiera volviera la cabeza. Te voy a avisar cuando lleguemos a cada una de estas revelaciones. Si te vas antes del final, te pierdes la cuarta. Y la cuarta es la que explica por qué Sasa Montenegro perdió la única batalla que realmente importaba, incluso después de haber ganado todas las demás. Pero antes de entender el final, necesitas entender el origen. Porque nada de lo que Sasa buscó en el poder de José López Portillo se entiende sin saber lo que ella traía tatuado en el alma desde que era una niña sin país. Hay un tipo de herida que no sangra. No se ve en la radiografía, no aparece en el expediente médico, no se cura con cirugía. Es la herida que deja el exilio cuando te lo imprimen desde el primer día de vida como si fuera el apellido verdadero. Como si dijera, tú no tienes tierra fija. Tú no tienes derecho a sentirte segura. Todo lo que toques puede desaparecer mañana. El 20 de enero de 1946, en Bari, Italia, nació Alexandra Asimovic Popovic. Una ciudad de puerto, una Europa que todavía olía a ceniza, una familia de refugiados yugoslavos que acababan de escapar de algo que no se nombraba en voz alta pero que siempre estaba presente como un ruido de fondo. Sus padres, Sivojin Asimovic y Silvia Popovic, no eran gente ordinaria aunque la historia los haya tratado como al montón de los que sobrevivieron sin importar. La familia de su madre era de ascendencia aristócrata montenegrina, de las que tenían nombre y tierras y orgullo de apellido. La guerra se encargó de borrar todo eso. Parte de esa familia terminó en campos de concentración nazis. El resto escapó con lo que pudo cargar, que no era mucho, y con lo que no podía soltarse, que era el trauma de saber que la seguridad no existe. Su padre era agente del servicio de inteligencia de la Real Fuerza Aérea Inglesa. Eso explica las mudanzas, el sigilo, la vida construida sobre instrucciones que llegan de afuera y hay que obedecer sin preguntar demasiado. A los 20 días de nacida, la familia ya estaba en Hamburgo, Alemania. Después llegó a Argentina. La provincia de Mendoza primero, Buenos Aires después. Alexandra creció hablando varios idiomas, estudiando en escuelas distintas, siendo la nueva de cada lugar, la que llegaba sin historia conocida, la que tenía que inventarse cada vez. En Buenos Aires llegó a estudiar periodismo. Quería contar historias, quizás porque nadie había contado bien la suya. Pero Argentina en los años 60 tenía sus propias convulsiones y la joven Alexandra fue detenida arbitrariamente por las fuerzas represivas del régimen militar en algún momento durante sus años universitarios. Imagina eso.
Estudiar para tener voz y que la primera respuesta del sistema sea quitártela. Allí se aprende una lección que no se enseña en las aulas, pero que queda grabada a fuego. La institución no te protege. La legitimidad no te protege. El apellido de tu familia, aunque alguna vez haya tenido peso, no te protege. Lo único que protege es el poder real. El poder que está en el centro de las decisiones. El que tiene escoltas y teléfonos que nunca dejan de sonar. Guarda ese aprendizaje, porque es la raíz de todo lo que viene después. En 1969, con 23 años, Alexandra Asimovic recibió una oferta de trabajo en el cine mexicano. Lo que debía ser una escala de una semana se convirtió en una vida entera. México en ese año era una máquina de producir imágenes. El país llevaba décadas construyendo mitos, fabricando estrellas, exportando belleza como producto. Y cuando apareció esta mujer europea, de mirada profunda, de presencia diferente a las actrices de siempre, la industria no preguntó qué soñaba. Preguntó qué vendía. Nació Sasa Montenegro. El nombre artístico tomado de sus raíces montenegrinas, de ese apellido aristócrata que la guerra había pulverizado. Como si quisiera recuperar en la marquesina lo que la historia le había arrebatado en los campos de concentración. La industria la absorbió con una velocidad que no dejaba tiempo para pensar. Fotonovelas en 1971, cine en 1972. Su primera película fue Un sueño de amor junto a José José. Después vinieron Santo contra la magia negra en 1973, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein en 1974, y en 1975 la película que la definió ante el país entero, Bellas de Noche, la primera gran producción del cine de ficheras mexicano. El cine de ficheras era un género que funcionaba como espejo distorsionado de la sociedad. Comedias ligeras, situaciones eróticas, humor que caminaba sobre el filo de lo que se podía mostrar y lo que no, un género que llenaba salas de cine en toda la República porque decía en voz alta lo que la moral oficial callaba. Y Sasa Montenegro se convirtió en su figura principal. Muñecas de Medianoche en 1979, La Golfa del Barrio en 1982, Pedro Navaja en 1984, Playa Prohibida en 1985. Más de 90 películas. Palenques durante 5 años. 1200 días de temporada. Obras de teatro que ella misma produjo. Fotonovelas que se agotaban en los puestos. Era una máquina de trabajo, una presencia que el país consumía con voracidad. Pero aquí viene la contradicción que nadie quiso mirar de frente. Sasa Montenegro habló en distintas entrevistas de lo que sentía haciendo esas películas. No lo describió como liberación. Lo describió como una incomodidad que aprendió a soportar porque las facturas hay que pagarlas y la alternativa era la invisibilidad. Era el cuerpo al servicio de una industria que no preguntaba qué quería la mujer que habitaba ese cuerpo. El aplauso estaba ahí, pero el respeto, ese respeto que no se compra con taquilla, brillaba por su ausencia. Y cuando tienes fama sin dignidad, cuando eres deseada pero no respetada, cuando el país entero sabe tu nombre pero lo pronuncia con un tono que es más morbo que admiración, empiezas a buscar una salida. No una salida del trabajo, porque el trabajo era lo único concreto que tenía, sino una salida del estigma. Una puerta que te lleve al otro lado de la ciudad, al lado donde están los intocables, los que no necesitan justificar su existencia. Esa puerta iba a aparecer en las calles de Sevilla, en la Semana Santa de 1984, bajo el sonido de las procesiones y el olor del incienso. Y cuando se abrió, Sasa entró sin saber que del otro lado no había libertad. Había una trampa más elegante que todas las anteriores. Aquí viene la primera revelación que te prometí. Semana Santa de 1984, Sevilla, España. Los pasos avanzan lentos por las calles empedradas. La gente lleva velas. El incienso sube. Sasa Montenegro está ahí como turista, tomándose un descanso de la gira de la obra de teatro Nunca en Domingo. Está sola, viendo la liturgia convertida en espectáculo, y de pronto escucha su nombre.
Una voz que la llama desde la multitud con esa seguridad que no se pierde aunque te quiten el cargo, el escolta y el avión presidencial. Era José López Portillo, expresidente de México, abogado, escritor, hombre de cultura. Y también el hombre que 2 años antes había salido de Los Pinos entre el llanto de su propio discurso y la furia de un país que lo culpaba de la peor crisis económica en décadas. En 1982, el peso mexicano se había devaluado un 646% durante su sexenio. La deuda externa había pasado de $6,000 millones que había heredado a más de $60,000 millones al final de su mandato. Había prometido defender el peso como un perro. El peso se desplomó. Había prometido administrar la abundancia. La abundancia se evaporó. Había llorado en el Congreso el 1 de septiembre de 1982, golpeado el podio con el puño, y el país había grabado esa imagen para siempre en la memoria colectiva como el retrato perfecto del fracaso. Ese era el hombre que ahora caminaba hacia Sasa Montenegro en Sevilla. Tenía 62 años. Ella tenía 38. Había 24 años de diferencia entre ellos. Pero la diferencia real no era de edad. Era de poder y necesidad. Él había perdido el cargo, pero seguía siendo el símbolo. Ella tenía la fama, pero seguía siendo el estigma. 2 soledades con distintas máscaras. Él le preguntó qué hacía ahí. Ella le devolvió la misma pregunta. Esa respuesta, esa simetría irónica, fue la primera piedra de algo que iba a durar 20 años y a costarle todo. Siguieron tapas, conversaciones, salidas durante la semana que ella tenía libre. Sasa dijo en entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante que no fue amor a primera vista. Fue otra cosa. Fue la fascinación de escuchar a un hombre que hablaba de política, de derecho, de literatura, de historia, como alguien que había vivido dentro de las decisiones más grandes del país. Ella llevaba años rodeada de productores que negociaban escenas y cuerpos. Ahora había un hombre que la miraba con un tipo de atención que no estaba hecha de hambre sino de cultura. Y eso la desarmó. Pero hay un detalle que la prensa siempre mencionó de paso y que en realidad lo explica todo. López Portillo seguía casado. Carmen Romano, su esposa desde hacía décadas, era todavía la señora del expresidente, madre de sus 3 hijos reconocidos. Figura oficial de una familia que había habitado Los Pinos y que no iba a permitir que ese apellido se contaminara sin pelea. La relación entre Sasa y López Portillo no comenzó como un romance. Comenzó como un secreto. Y en México, como dijo la propia Sasa en el programa Vidas al Límite, el secreto de un hombre con ese apellido nunca se queda quieto. Siempre respira por alguna rendija. La rendija fue un nacimiento. En 1985, Sasa Montenegro dio a luz a Nabila López Portillo, un apellido que cayó como piedra sobre el agua y generó ondas que tardaron décadas en apagarse. Al año siguiente, en 1987, llegó Alexander. 2 hijos. Una familia paralela. Una declaración de permanencia. Porque si había algo que López Portillo, su hermana Margarita y los hijos del primer matrimonio entendieron en ese momento, es que Sasa Montenegro no era un desliz. Era un proyecto. Y los proyectos tienen consecuencias legales. Hay una frase que Sasa Montenegro repitió en varias entrevistas a lo largo de su vida y que funciona como clave para entender todo lo que vino después. La frase es esta: en México el ser presidente de la República era ser un rey, pero un rey por 6 años porque después lo decapitaban. A mí me tocó cuando ya estaba decapitado y me tocaron los ladridos. Los ladridos. Esa es la palabra que eligió. No los ataques, no las críticas, no las acusaciones. Los ladridos. Como si todo el ruido que generó su presencia en la vida de López Portillo fuera el sonido de bestia sin argumento, pura agresión sin contenido. Esa frase la repitió durante años como si fuera un chaleco antibalas hecho de palabras. Y en cierta medida lo era, porque le permitía colocarse por encima del escándalo sin pretender que el escándalo no existía. Porque el escándalo existía.
Era real y tenía consecuencias concretas. La familia de López Portillo no procesó la existencia de Nabila y Alexander como un evento privado, sino como una amenaza institucional. Su hermana Margarita López Portillo, que según la propia Sasa siempre estuvo en contra de cualquier mujer que se acercara a su hermano, empujó la resistencia desde adentro. Los hijos del primer matrimonio tenían nombres, herencias anticipadas, posiciones en una dinastía que había sobrevivido gracias a la disciplina y al silencio. De pronto había 2 niños más con el mismo apellido, criados por una actriz de cine de ficheras en una mansión financiada durante la era del exceso petrolero. El escándalo no era solo moral, era financiero, era sucesorio. Y Sasa, que había crecido aprendiendo que nada es permanente, que todo puede desaparecer de un día para otro, entendió que necesitaba papeles. Necesitaba documentos. Necesitaba que la historia de sus hijos estuviera escrita en un lugar donde nadie pudiera borrarla con una llamada telefónica. Eso la convirtió en la mujer más odiada de ciertos círculos del poder mexicano. No la actriz de ficheras, eso ya era conocido y hasta tolerado, sino la mujer que exigía reconocimiento, que pedía que sus hijos tuvieran el mismo derecho al apellido que los hijos del primer matrimonio, que se negaba a desaparecer discretamente como se espera que desaparezcan las mujeres que han sido útiles y ya no lo son. En 1991, después de años de presión y negociación, López Portillo se divorció de Carmen Romano y contrajo matrimonio civil con Sasa Montenegro. La formalización fue una victoria legal, pero también una declaración de guerra. Porque en las dinastías del poder mexicano, reconocer es enfrentar, y enfrentar tiene consecuencias que se pagan lento pero se pagan completas. Nabila y Alexander no crecieron en una casa, crecieron en una trinchera. Crecieron con un apellido que antes de ser herencia era juicio. Crecieron leyendo columnas que los llamaban hijos ilegítimos, escuchando chistes que los reducían a trofeos de una batalla moral que ellos no habían pedido. Sasa lo supo y actuó. En 1997, la periodista Isabel Arvide lanzó públicamente ese insulto contra sus hijos. Sasa la demandó y ganó. No fue un pleito por dinero. Fue una declaración de existencia. Fue decirle al país entero, mis hijos no van a crecer pidiendo permiso para ser quienes son. Nabila creció y eligió el arte como idioma. Se volvió pintora bajo el nombre artístico Nabs en 2013, tuvo su primera exposición en México. En 2023 apareció vinculada a una muestra llamada Life After Death, vida después de la muerte. Hay cosas que no necesitan explicación adicional. Alexander tuvo un camino más difícil. Cargó el peso del apellido como una piedra en el pecho, sin encontrar siempre el canal adecuado para soltarla. Un episodio en Guaymas, Sonora, en 2014, con alcohol y velocidad involucrados, llegó a los medios como anécdota de Junior Intocable. Quienes lo conocieron de cerca sabían que era algo más parecido a un joven que desde chico se había sentido condenado antes de haber hecho nada. Sasa los miró crecer y creyó que estaba construyendo un refugio. Lo que construyó sin querer fue un escenario donde cada paso iba a ser observado, comentado, juzgado. Colina del Perro, esa fortaleza en Bosques de las Lomas, ese símbolo de todo lo que el país odiaba del poder que se sirve a sí mismo, empezó a sentirse como un peso antes que como un hogar. Aquí viene la segunda revelación que te prometí. Colina del Perro. El nombre solo ya es suficiente. No necesita adjetivos ni adornos. Bastaron esas 3 palabras para que durante décadas México entero supiera exactamente de qué se estaba hablando. La mansión ubicada en Paseo de los Laureles 268, en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México, en la zona de Bosques de las Lomas. Una propiedad que comenzó a construirse en 1981, un año antes de que terminara el sexenio de López Portillo. Un año en que el país ya estaba doblándose bajo el peso de la deuda externa, en que el peso estaba sobrevaluado y el colapso era una cuenta regresiva que todos en el gobierno veían venir, pero nadie quería nombrar en voz alta. La propiedad fue diseñada para albergar 4 mansiones. Una para él, otras para sus hijos.
Una fortaleza familiar en el sentido más literal de la palabra, con muros que prometían separar el apellido del ruido del mundo. Cuando Sasa y sus hijos la habitaron, Colina del Perro se convirtió en algo más que una propiedad. Se convirtió en el símbolo perfecto de todo lo que el país resentía: el exceso, el privilegio, el dinero público convertido en bienes privados, mientras afuera la devaluación destrozaba los ahorros de millones de mexicanos. Cada vez que el nombre Colina del Perro aparecía en un periódico o en un programa de televisión, volvía a encenderse la misma herida. El expresidente que había hundido al país en la peor crisis económica en décadas vivía en una fortaleza construida con ese dinero. Y la mujer del escándalo, la actriz de ficheras, criaba ahí a los hijos no reconocidos. El morbo y la rabia se mezclaban en proporciones iguales, y Sasa Montenegro era el blanco más visible de todo eso. Para sus hijos, la propiedad tenía otra dimensión. Los pasillos inmensos, los jardines que parecían no terminar, la biblioteca que olía a papel viejo. Para los hijos era el mundo entero. Para el mundo era el crimen de los ricos que se sirven a sí mismos. Y esa distancia entre la experiencia interna y la percepción externa es una de las formas más crueles que puede tomar la infancia cuando el apellido de tu padre pesa más que tú. Con el tiempo, los hijos del primer matrimonio de López Portillo dejaron de habitar sus partes de la propiedad. Uno de los inmuebles terminó rentándose para producciones de cine y telenovelas. En el predio se filmó Nosotros los Nobles. Se grabaron escenas de un refugio para el amor y al diablo con los guapos. La fortaleza que había sido símbolo del poder se convirtió en escenario alquilado para ficciones de otros. Hay algo en eso que funciona como metáfora involuntaria. En 2018, la decisión fue inevitable. Colina del Perro fue demolida. Donde antes había bibliotecas, jardines y salones que habían visto pasar a políticos y escritores y fantasmas del poder, se construyó una torre de departamentos de lujo encabezada por la banca Mifel. El gobierno de la Ciudad de México inició un juicio de lesividad contra la construcción en 2019. En diciembre de 2020, la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum indicó que el proyecto sería evaluado. El proceso legal siguió activo durante años. Pero la fortaleza ya no existía. Los muros que prometían seguridad habían caído no como tragedia épica, sino como acto administrativo. Así se borran los símbolos incómodos. Sin drama. Sin ceremonia. Con una máquina demoledora y un permiso de construcción. Para Sasa, perder Colina del Perro no fue solo perder una propiedad. Fue perder el último territorio físico que representaba algo de esa promesa de refugio que empezó en Sevilla en 1984. El lugar donde había criado a sus hijos, donde había peleado sus batallas legales, donde había sobrevivido al odio del país y a la presión de la familia, ya no existía. Lo que quedaba era una dirección en Cuernavaca y la pregunta de qué sostener ahora que ya no había nada que defender. Pero antes de hablar de lo que perdió al final, hay que entender cuánto creyó haber ganado. Porque Sasa Montenegro ganó batallas que pocas mujeres en su posición habrían podido ganar. La más importante fue la legal. Después de la muerte de Carmen Romano en el año 2000, López Portillo y Sasa habían celebrado una ceremonia religiosa en junio de ese mismo año. Para entonces él llevaba 5 años con un infarto cerebral encima que había minado su salud de forma irreversible. La familia del primer matrimonio, encabezada por la influencia constante de Margarita López Portillo, aprovechó ese deterioro para montar una operación legal. Acusaron a Sasa de maltrato físico hacia el expresidente. Presentaron un juicio de divorcio en su contra. La estrategia era clara: si lograban disolver el matrimonio antes de que él muriera, Sasa y sus hijos quedaban fuera de cualquier herencia o reconocimiento formal. El juicio no prosperó. Los magistrados encontraron que no existían pruebas suficientes para sostener las acusaciones de maltrato. Sasa ganó. El matrimonio permaneció vigente hasta el 17 de febrero de 2004, cuando José López Portillo murió en el Hospital Español de la Ciudad de México a los 83 años de edad. Murió lejos de Sasa, según ella misma relató en varias entrevistas.
La presión familiar lo había alejado físicamente en sus últimos meses. Pero murió siendo su esposo. Y eso tenía consecuencias legales que el sistema no podía ignorar. Sasa quedó reconocida como viuda legítima. Sus hijos quedaron reconocidos como López Portillo. El apellido que habían llevado desde su nacimiento ya tenía papel, ya tenía sello, ya tenía la certeza que ningún artículo de prensa ni ninguna campaña de desprestigio podía borrar. Pero la victoria legal no fue acompañada de paz. Fue acompañada de abandono. Porque cuando el poder muere, deja huérfanos a todos los que vivían a su sombra. Las llamadas se cortaron. Las invitaciones desaparecieron. Los aliados de antes encontraron razones para estar ocupados. Y Sasa Montenegro descubrió que su lugar en el mundo había estado siempre atado a una figura que ya no existía. Sin esa figura, volvía a ser lo que el país nunca le había perdonado del todo. La mujer que se metió donde no debía. Esa frase le persiguió toda la vida como un ladrido que no se puede callar. La mujer que se metió donde no debía. No la actriz, no la madre, no la que ganó un juicio contra la familia de un expresidente con los recursos legales a disposición de todos. La intrusa. La que llegó de afuera y tomó lo que no le correspondía. Y en México, cuando esa etiqueta se te pega, no hay veredicto de ningún tribunal que la despegue. Aquí viene la tercera revelación que te prometí. El 28 de julio de 2022. La Ciudad de México. La conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. El ritual diario de la mañanera. Y en un momento que nadie en casa de Sasa Montenegro en Cuernavaca podría haber anticipado, el presidente presentó ante las cámaras nacionales un cuadro detallado con los nombres y los montos de las pensiones que recibían las viudas de los expresidentes mexicanos. El nombre de Sasa Montenegro apareció en ese cuadro. Y junto a su nombre, la cifra, 1.688.736 pesos anuales. Equivalente al 50% del sueldo de un secretario de Estado. Más servicios médicos. Más seguridad personal. El impacto fue inmediato. Las redes sociales, los programas de televisión, los comentaristas, la opinión pública en general. 1.688.736 pesos anuales para la viuda de un expresidente cuyo sexenio había sido sinónimo de crisis, deuda y corrupción. Para millones de mexicanos que en ese momento ganaban el salario mínimo, la cifra no era solo injusta, era obscena. López Obrador anunció que esa pensión, junto con las de todas las viudas de expresidentes, sería eliminada. La medida se enmarcó dentro del programa de austeridad republicana de su gobierno. No hubo excepción. No hubo negociación. El mensaje político era limpio y directo. El tiempo del viejo régimen había terminado y con él sus privilegios heredados, incluso los que llegaban por matrimonio a una actriz de cine de ficheras que había vivido al margen de la política y al centro del escándalo. De un día para otro, Sasa perdió su principal fuente de ingresos. No el único, porque según ella misma declaró en 2018, tenía negocios propios cuya naturaleza exacta nunca reveló. Pero sí el más simbólico, el que representaba el reconocimiento formal del Estado mexicano de su lugar en la historia. La pensión no era solo dinero. Era la firma del sistema en la historia de Sasa. Era el recibo que confirmaba que había existido. Y cuando el sistema le quitó esa firma, le quitó también la última vinculación institucional a todo lo que había costado tanto construir. Tenía entonces 76 años. Vivía retirada en Cuernavaca desde hacía tiempo. No daba entrevistas, no aparecía en eventos públicos, no existía en la conversación del espectáculo mexicano excepto cuando alguien necesitaba un ejemplo de los excesos del pasado. Su última aparición pública documentada había sido en 2018 en una muestra de arte en la Ciudad de México, donde habló brevemente con los medios y dijo que viajaba con sus hijos y atendía sus negocios. Esa fue la última imagen que el país tuvo de ella de pie y activa. Después de la pérdida de la pensión, el silencio se hizo total. El karma no es un rayo que cae del cielo.
Eso es lo que la gente quiere creer porque es más dramático. El karma real es un proceso lento y burocrático que se acumula en años de decisiones, de pactos aceptados, de renuncias que parecen pequeñas en el momento y que solo revelan su verdadero tamaño cuando ya no hay marcha atrás. Para Sasa Montenegro, el karma tomó la forma de 3 pérdidas consecutivas que se alimentaron entre sí como un circuito que no tiene interruptor. La primera pérdida fue el poder. Ese había desaparecido en realidad desde 1982, cuando López Portillo salió de Los Pinos llorando en el Congreso. Pero las consecuencias de esa pérdida tardaron décadas en llegar completas. Mientras él vivió, mientras el apellido seguía teniendo peso aunque ya no tuviera cargo, Sasa tuvo un paraguas. Deshilachado, agujereado en varios lugares, pero paraguas al fin. Cuando él murió en 2004, el paraguas desapareció y comenzó a llover. La segunda pérdida fue la propiedad, la casa, el territorio físico donde había vivido sus años más intensos. Colina del Perro demolida. La dirección de Bosques de las Lomas convertida en departamentos de lujo para personas que jamás sabrían que había ocurrido ahí adentro. Un archivo borrado. Una dirección que desapareció del mapa de su historia. La tercera pérdida fue el dinero público. La pensión eliminada. El reconocimiento formal del Estado retirado sin ceremonia, sin aviso, presentado en una conferencia de prensa como ejemplo de lo que el país ya no iba a tolerar. Y mientras esas 3 pérdidas llegaban en cascada, el cuerpo empezó a cobrar su propia cuenta. El diagnóstico fue cáncer de pulmón. Una enfermedad que avanza en silencio, que no espera a que estés preparada, que no distingue entre la mujer que había sobrevivido a juicios, a escándalos y a décadas de odio colectivo, y cualquier otro cuerpo de 76 años que simplemente se había cansado. El tratamiento fue largo. La enfermedad fue más larga todavía. Y el cuerpo que había sido el centro de tantas miradas, el cuerpo que le había abierto las puertas de la industria en 1969 y que ella había descrito como una cárcel elegante, ese cuerpo empezó a fallar sin que ningún apellido ni ningún documento legal pudiera hacer nada al respecto. Los que estuvieron cerca de ella en esos meses describieron a una Sasa diferente, más callada, más frágil, muy lejos de la mujer que había enfrentado a periodistas en tribunales y a familias presidenciales en juzgados sin bajar la mirada. La enfermedad no solo le quitó fuerza física, le quitó el territorio donde ella había sido más ella misma, que era el de la batalla. Cuando ya no hay batalla que dar, cuando el cuerpo dice que esa energía se acabó, lo que queda es la quietud. Y la quietud después de una vida como la de Sasa Montenegro tiene que pesar como una losa. Aquí viene la cuarta y última revelación que te prometí. El 14 de febrero de 2024. Día de San Valentín. El día en que el mundo pone flores en los escaparates y habla de amor con la facilidad de quien nunca ha necesitado defenderlo. Sasa Montenegro murió esa noche en su casa de Cuernavaca, Morelos. Tenía 78 años. La causa directa fue un derrame cerebral. La causa de fondo era el cáncer de pulmón que la había estado devorando por dentro durante meses. El comunicador Felipe Cruz, conocido como el Filip, fue uno de los primeros en confirmarlo, indicando que la actriz había sufrido el derrame como complicación del cáncer que la aquejaba desde hacía tiempo. Su hija Nabila López Portillo confirmó la noticia. Sobia. Sin detalle dramático. Una declaración breve de una mujer que creció aprendiendo que el dolor no necesita escenario para ser real. La Asociación Nacional de Intérpretes, la ANDI, emitió un comunicado, reconociendo su carrera, sus películas, su lugar en la historia del cine de ficheras mexicano. Un párrafo institucional para cerrar décadas de vida. No hubo honores de Estado. No hubo banderas a media asta. No hubo discurso de ningún funcionario. No hubo ceremonia pública. El sistema que durante décadas había sido el eje de toda su historia, el que le había dado un expresidente como compañero de vida, el que le había asignado una pensión millonaria, el que después había retirado esa pensión como ejemplo de limpieza política, ese sistema no volvió la cabeza para despedirse. Murió 3 días antes del 17 de febrero,
el día en que se cumplían exactamente 20 años de la muerte de José López Portillo. La ironía de las fechas es el tipo de cosa que la vida se permite cuando quiere subrayar algo que las palabras no alcanzan. Imagina eso. 20 años esperando que el sistema que te usó como símbolo, primero de escándalo y luego de privilegio indefendible, te vea al menos al final como una persona y no como una nota al pie. No pasó. Murió siendo exactamente lo que había sido toda su vida para las estructuras de poder mexicanas. Útil cuando convenía, invisible cuando ya no. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1946. Nace Alexandra Asimovic Popovic en Bari, Italia, hija de refugiados yugoslavos. 1969. Llega a México por una semana. Nunca regresa a Argentina. 1972. Debuta en el cine con Un sueño de amor junto a José José. 1975. Protagoniza Bellas de noche, primera película del cine de ficheras, y se convierte en figura central del género. 1984. En Sevilla, conoce a José López Portillo, expresidente de México, 2 años después de que su sexenio terminara en crisis. 1985. Nace Nabila López Portillo Asimovic. El apellido es una declaración de guerra. 1987. Nace Alexander López Portillo Asimovic. Ya no hay forma de llamarlo desliz. 1991. Matrimonio civil. El secreto se convierte en documento. 1995. Ceremonia religiosa. La historia queda escrita donde todos pueden leerla. 1997. Demanda y victoria contra la periodista Isabel Arvide por insultar públicamente a sus hijos. 1999. López Portillo sufre un infarto cerebral que lo deja gravemente debilitado. 2000. La familia del primer matrimonio inicia juicio de divorcio y acusaciones de maltrato. Sasa gana. 2004. José López Portillo muere el 17 de febrero. Sasa queda reconocida como viuda legítima. 2018. Colina del Perro es demolida. La fortaleza desaparece como acto administrativo. 2022. El presidente López Obrador expone públicamente la pensión millonaria de Sasa Montenegro en su conferencia de prensa matutina. La pensión es eliminada. 2024. El 14 de febrero, Sasa Montenegro muere en Cuernavaca a los 78 años por un derrame cerebral derivado de un cáncer de pulmón. 78 años. Más de 90 películas. 2 hijos reconocidos. Un matrimonio ganado en tribunales. Una mansión demolida. Una pensión eliminada ante las cámaras nacionales. 0 honores de Estado al morir. ¿Es esto castigo divino? ¿Es el karma funcionando como en las películas, exacto y dramático, cayendo sobre quien lo merece en el momento preciso? No. Es el resultado predecible de apostar la estabilidad de una vida a una promesa que el poder nunca tiene la intención de cumplir. Es la historia de una mujer que aprendió desde la infancia que la seguridad no es un estado natural, sino una conquista constante, y que eligió conquistarla de la única forma que le parecía definitiva, acercándose al centro. Al hombre que representaba la institución, al apellido que abría puertas, al documento legal que ponía su historia en el registro oficial. Sasa Montenegro ganó todas las batallas que se podían ganar con un abogado, y perdió la guerra que se libra sola, en silencio, cuando ya no quedan batallas pendientes y lo único que queda es el cuerpo y la historia que nadie terminó de escuchar. Merecía algo distinto. No la santificación, que sería deshonesta. No la absolución automática, que sería fácil. Sino ser vista completa. La niña del exilio que aprendió que nada es permanente. La joven que llegó a México por una semana y nunca se fue. La actriz que construyó una carrera en un género que la exhibía mientras ella soñaba con otra clase de reconocimiento. La madre que demandó en tribunales para que sus hijos pudieran existir con dignidad. La mujer que ganó un juicio contra una familia presidencial.
La viuda que vivió lo suficiente para ver su pensión exhibida en una conferencia de prensa y convertida en ejemplo de lo que el Nuevo México ya no iba a tolerar. Ese retrato completo nadie lo publicó mientras vivía. Y ahora que ya no está, queda flotando en el espacio entre lo que se dijo y lo que se calló, entre lo que el país consumió de ella y lo que nunca quiso devolverle. El poder no ama de vuelta. Esa es la lección que la historia de Sasa Montenegro deja sin adornos y sin posibilidad de malinterpretación. El poder observa, utiliza, tolera mientras es conveniente y se aparta cuando ya no hay utilidad en seguir. No importa si tienes papeles. No importa si tienes sentencias a tu favor. No importa si llevas el apellido correcto. Cuando el sistema decide que tu capítulo terminó, el silencio llega rápido y sin aviso. Y ella, que había pasado décadas resistiendo ese silencio con pleitos y declaraciones y presencia, al final ya no tenía energía para resistirlo. El cuerpo dijo basta. Cuernavaca guardó el secreto. Y el 14 de febrero de 2024, mientras el mundo celebraba el amor con flores y promesas fáciles, Alexandra Asimovic Popovic, conocida por todos como Sasa Montenegro, dejó de respirar sin que el país que la había consumido durante medio siglo sintiera la necesidad de detenerse un momento para mirar. Eso también es parte de la historia. Quizás la parte más honesta de todas. Si esta historia te sacudió, si crees que las verdades incómodas merecen contarse completas y no solo en la versión que le conviene al poder, dale like. Suscríbete porque la próxima semana vamos a hablar de otra mujer que pagó el precio de acercarse demasiado al centro del escándalo mexicano. Una historia que también empezó con aplausos y terminó en silencio. Porque en este país, el patrón se repite. Solo cambian los nombres. Deja en los comentarios. ¿Crees que Sasa Montenegro fue víctima del sistema o cómplice de él? La respuesta dice más de nosotros que de ella. Porque las leyendas son humanas. Y los humanos, cuando el sistema los necesita, brillan. Cuando ya no los necesita, desaparecen. Nos vemos la próxima semana.